Señoras, señores, bienvenidos a Fútbol de Leyenda en Marca TV. Hoy con un partido histórico. Histórico no solamente porque se disputó en la temporada 87-88, un 16 de septiembre de 1987, sino porque en un momento van a ver una imagen inédita en el mundo del fútbol. Me callo para que escuchen la megafonía. De momento está sonando el himno tradicional del Real Madrid y ahora, en cuanto cambie la realización, van a ver cómo se encuentran las gradas del Estadio Santiago Bernabéu para este partido de ida de la primera ronda de 16avos de final de la Copa de Europa. Ahí lo tienen, las gradas completamente vacías, solo se ve cemento. Enrique Marqués, presentador de Marca Gol aquí en Marca TV. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes. El Estadio como si fuera hoy, ¿no? Pero como si fuera hoy. O ayer, dicho, ¿no? Sanción de la UEFA. La UEFA sanciona al Madrid con 2 partidos a puerta cerrada en el Estadio Santiago Bernabéu. Luego consigue que el segundo se pueda jugar en el destierro. A más de 300 kilómetros, creo recordar. Ahora lo comentamos. El Real Madrid para este partido ante el Nápoles de Maradona juega con Bullo, Chendo, Tendillo, Sanchís, Solana, línea defensiva, Michel, Gallego, Martín Vázquez y Gordillo en el centro del campo, Butragueño y Santillana arriba. El equipo entrenado por Leo Benhacker y enfrente el Nápoles de Octavio Bianchi con Garela bajo palos, Bruscolotti, Ciro Ferrara, Bagni, Ferrario, Renica, Sola, De Napoli, Maradona, Giordano y Francesco Romano. Arranca el partido en este desierto Estadio Santiago Bernabéu. En el Nápoles está Maradona, no está Careca, que es baja para este partido, la otra gran estrella de este equipo italiano, como decimos, por los incidentes producidos el año anterior, cuando es eliminado el Real Madrid ante el Bayern de Múnich. En este escenario, la UEFA sanciona al Madrid con 2 partidos, el primero de ellos a puerta cerrada, el segundo después de reclamar, teniendo que jugar en el destierro a más de 300 kilómetros de la capital de España. Y este es el primer partido de la sanción con un Estadio Santiago Bernabéu completamente vacío. Sí, se nos va a hacer extraño también a nosotros porque realmente es complicado ver un partido de esta índole, de este tamaño, con 200, creo que al final fueron 200 y pico los que lo vieron. Dejaron acceso a prensa, en fin, delegados de UEFA y más. A directivos. Sí, pues en torno a 300, ¿no? Y era uno de los partidos por entonces de los más grandes que se podían ver, porque el Nápoles, sin Careca, tienes razón, solo con tener a Maradona, venía con un cartel enorme, venía de ganar el Calcio en la Serie A, ¿no? Y el Madrid, yo creo que este es el año en el que la historia le hace una jugada, una jugarreta que todavía se recuerda y se recordará durante mucho tiempo, ¿no? Yo creo que no había ningún equipo en Europa que jugara como este el Real Madrid, que hiciera los méritos que hizo y no llevó el premio que tuvo que haber llevado, pero bueno. Bueno, pues este es el partido de leyenda que hoy les ofrecemos aquí en Marca TV, un documento histórico impresionante. Las gradas del Estadio Santiago Bernabéu completamente vacío. Habrá muchas fases del partido en las que Enrique Marqués y yo nos vamos a callar para que ustedes escuchen lo que sonaba en el Estadio Santiago Bernabéu en ese instante. Por ejemplo, escuchen. Parece un entrenamiento. Y ahora todavía hay un sonido que se escucha por fuera, por megafonía, pero es que luego se escucha perfectamente a los jugadores pedírsela. Es decir, el famoso mía, quita, voy, tal, pidiéndola. Dicho esto, hay que decir que este Nápoles, ahora visto con más perspectiva en el tiempo, bueno, es verdad que Maradona, él solo y Canilla ganaron un mundial, con lo cual hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Pero este equipo era básicamente Maradona, De Napoli y un defensa, pues con el chico que estuvo en la Juventus, con experiencia, que era Ciro Ferrara. Y Careca, que ahora no está. El resto era, además, y asumía perfectamente un equipo secundario. ¿Y cómo era posible que el bombo de la UEFA con los cabezas de serie deparase un Real Madrid-Nápoles campeón de España de Liga, campeón del Calcio? Porque el Nápoles no era nadie dentro de Europa. El Nápoles había subido como la espuma con el fichaje de Maradona, consigue el Scudetto en Italia, se planta en la Copa de Europa. El Madrid era cabeza de serie, el Nápoles no. Y el bombo quiere enfrentar al campeón de la Liga Española y al campeón del Calcio. De hecho, eso que comentas, en la primera ronda. Eso que comentas fue un tema muy comentado, valga la redundancia, en aquellos días, porque era el auténtico coco del bombo, el Nápoles, y no lo quería nadie. Los que podían ser susceptibles de enfrentarse al Nápoles, hablo del Bayern de Múnich, recuerdo a la Juventus, el propio Real Madrid. Es decir, que el Madrid tuvo muy mala suerte ese año, no solo en esa ronda. Luego el sorteo fue deparándole auténticos cocos. Hay que recordar que este es el año siguiente
creo que es el año siguiente, al Campeonato de Europa en el que el Oporto, con Futre, se deshizo del Bayern de Múnich. El vigente campeón de Europa era el Oporto, que había vencido al Bayern, que era el equipo que había eliminado al Madrid en ese partido, en el que, recordemos, en la ida, Juanito provoca aquel incidente por el que es prácticamente sancionado a perpetuidad. De hecho, provoca su salida del Real Madrid. Y luego los incidentes que se provocan en el partido de vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu dan como resultado esta sanción que obliga al Real Madrid a jugar a puerta cerrada este partido ante el Nápoles. Ahí está la pelota, Butragueño buscaba el centro, la pelota muy pasada. Y escuchen el Bernabéu. Retrasaba la pelota para Garela, espectacular. Yo cada vez que veo estas imágenes se me ponen los pelos de punta, porque es un partido de Copa Europa, además para meterse en octavos. Dicho esto, por cierto, hay una explicación, mira Maradona, que por cierto... No pierdas detalle, el marcaje individual que le va a hacer Chendo durante todo el partido. Sí. Ya lo utilizó Benaker varias veces en esa temporada y la anterior, en más de una ocasión, sobre todo en Europa. Le vimos, recuerdo perfectamente, creo que fue frente al... ¿Ves ese grupo que hay al fondo, en la grada? A ver, sí. Ahí, detrás de donde pone... detrás de la publicidad, ¿no? Exacto. Son directivos del Real Madrid, que deciden no sentarse en el palco y bajarse a ese lugar para tratar de arropar un poquito más al equipo. De hecho, ahora los vemos a ese lado, cuando el Real Madrid se ataque hacia la otra portería, la del fondo norte, los veremos en la otra parte, en la otra mitad del terreno de juego. Y luego va a haber un momento en el que te voy a pedir a ti y a los espectadores que estén muy pendientes, porque va a haber una imagen muy curiosa con un personaje al que seguramente reconocerán, aunque sea así en la lejanía, los espectadores de Marca TV. Bueno, ahí está el Nápoles, sacando ese balón en largo, tratando de llegar sobre la posición de Giordano. Ahí está Bruno Giordano, quiere controlar la pelota ante Manolo Sanchís, ha conseguido encontrar el apoyo, continúa Giordano, va a retrasar el esférico sobre la posición de Ferrario. Ferrario ha jugado de nuevo para Fernando de Napoli. Pelota retrasada, balón en largo para la incorporación de Ferrario, no va a llegar a ese balón. Habrá saque de portería para el Real Madrid, va a poner la pelota en juego Paco Bullo. No está Camacho en este equipo y hay que dar una explicación. Yo creo que el equilibrio que encuentra, aparte de evolucionar lógicamente con un mismo bloque e ir puliendo las figuras, ¿no? En este equipo tampoco está Valdano con respecto al la temporada pasada en muchos partidos, en el día de hoy me refiero. Benaker lo que hace es poner a Solana, en este caso por Camacho. Solana más que nada, más en la izquierda, libera a este hombre, a Rafa Gordillo. Rafa Gordillo en los últimos años de su carrera ya no está para ser el hombre de box to box, para ser un jugador de banda que llegue hasta el área contraria en cada jugada, ¿no? Y la presencia de Solana le libera mucho y es un jugador que se convierte prácticamente en un centrocampista exclusivamente ofensivo. Cuando todos lo saben y los más jóvenes que no lo sepan se lo contamos, Gordillo era un lateral izquierdo. Gordillo hizo el recorrido inverso a lo que se suele hacer en el fútbol. Normalmente empiezas arriba y acabas atrás, empiezas de extremo y acabas de lateral. Gordillo lo hizo al revés, empezó de lateral y acabó de extremo. Ahí estaba tratando de encontrar el centro Mitchell. Recordemos que justo la temporada anterior es cuando una enfermedad había provocado que Jorge Valdano, a mitad de temporada, una hepatitis, tuviese que dejar, concretamente en un viaje de vuelta de un partido de Copa de Europa que el Real Madrid jugó en Belgrado ante la Estrella Roja. Y esa enfermedad a la larga iba a provocar que Jorge Valdano no pudiera volver a... apartó del fútbol. Y ya que hablas de ese partido que dimos aquí en Marca TV, en ese partido, en ese doble enfrentamiento frente a la Estrella Roja de Belgrado, uno de los jugadores más destacados, por no decir el más, era Milan Jankovic de ese equipo, que fichó el Real Madrid al terminar la temporada. Además, sí. No, incluso era la temporada de los playoffs, la temporada anterior. Ahí está el lanzamiento de la falta, la va a botar Rafa Gordillo, el envío, la pelota sacada por Ferrario. Habrá balón para el Real Madrid. 8 minutos de juego de la primera parte. Esto es Marca TV, fútbol de leyenda. Partido de ida de los 16avos de final. Primera ronda de la Copa de Europa, 87-88. Real Madrid 0, Nápoles 0 en un desierto estadio Santiago Bernabéu. Se juega a puerta cerrada este partido por una sanción de la UEFA. La pelota jugada por Diego Maradona. Ahí está el Pelusa. Maradona ante Mitchell. Ha conseguido poner la pelota en largo buscando la posición de Ciro Ferrara, un jovencísimo Ciro Ferrara.
jugador, vamos a ver, este equipo estaba colgado, aparte de Maradona, como te digo, de Napoli, de Ferrara, era un hombre por banda. Fíjate Maradona sacando un balón como estaba antes de lateral izquierdo, se nota que era un chaval, ¿no? Y podía con todo, ¿no? Luego era muy complicado ver a Maradona, que ya fue administrando esfuerzos, bajar de medio campo, ¿no? Pero en aquel entonces Maradona era el ejemplo, el mayor ejemplo del futbolista total. Y el Real Madrid, hay que contextualizar un poquito todo aquello en cuáles eran las modas, porque muchas veces intentamos analizar con los conceptos de hoy las tácticas de ayer, y es muy complicado. Por ejemplo, el marcaje individual, que lo vimos, yo he visto a Chendo marcar a Rummenigge, lo hemos visto aquí, además los partidos de fútbol de leyenda de Marca TV, yo creo que a muchos les están abriendo los ojos de cómo ha evolucionado el fútbol, ¿no? Está siendo en parte didáctico, aparte de entretenido. Bueno, pues es que se llevaba, es que entonces se llevaba, se creía ciegamente, y un entrenador tan ofensivo, cuidado con ese balón en el centro, va a sacar la pelota el conjunto italiano. Ahí está el Nápoles, ese balón en largo, va a recuperar tranquilamente la pelota Chendo, juega Chendo, el balón para Manolo Sanchís, ahí está Sanchís tocando la pelota sobre la posición de Solana, juega Solana, ante él estaba tratando de recuperar la pelota Luciano Sola. Balón en el centro del campo que se va a llevar finalmente Manolo Sanchís. El balón de Sanchís lo deja sobre la posición de Ricardo Gallego. Ahí está Gallego subiendo la pelota, busca la apertura sobre la parte izquierda donde recibe Solana. Solana tocaba en corto buscando a Gordillo, sale de Napoli con la pelota controlada. Ese balón golpeó en Martín Vázquez, se pierde por línea de banda y favorecerá al conjunto italiano. Sí, te decía que se llevaban cosas como los marcajes individuales, no en el Madrid, se llevaban pues en toda Europa. Hoy en día pues sería prácticamente un sacrilegio ver este tipo de cosas, porque el fútbol en todos los sentidos ha evolucionado. Pero igual que lo vimos con Gentile, con Maradona algunos años antes en el Mundial de España, pues hemos visto a Chendo, que fue un secante tremendo para muchos jugadores, pues encargarse de Maradona en cuanto este pasaba en el medio campo, estar siempre pendiente de él. De todas maneras, lo siento por Maradona, por el Nápoles, ahora que lo vuelvo a ver, pero se nota que lleva el sello absolutamente inconfundible del fútbol italiano. El Napoli, a pesar de ser el equipo que gana en Italia, a pesar de ser un equipo pintón y a pesar de tener a Maradona, que es como tener hoy a Ronaldo, a Messi o a uno de estos, si te das cuenta, le da el balón al Madrid, le da el campo. Maradona es que no llega ni siquiera a estar en el círculo central. El hombre más adelantado ni llega a la línea del círculo central. Sí, que es Giordano. Es decir, juegan todos en 30 metros. Y lo que hace es el partido de ida. Mira Maradona, más pendiente de Chendo que al revés, lo cual tiene... Esto es un documento en toda regla. Maradona... Ahí estaba tratando de tirarle un caño Chendi a Maradona, ¿eh? Cada vez que lo veo pienso que le va a salir. Digo, de esta le sale. Bueno, pues esto es el sello del fútbol italiano de aquel entonces. Por cierto, ahora ha evolucionado en Italia el fútbol, no tanto como ellos quisieran, pero entonces aquí sí que se ve, esto sí que es un auténtico catenaccio. Aquí le das el balón y el campo al rival, es el partido de ida, y el Nápoles va descaradamente al 0-0. Está claro, porque ellos saben que cuentan con el infierno de San Paolo. Ojo a ese balón, se marcha fuera. Y saben que el Real Madrid va a sufrir y mucho en el partido de vuelta. Hombre, sí, el Nápoles en casa era otra cosa. Era otra cosa porque la gente apretaba muchísimo, porque estará Careca para el partido de vuelta. Careca es el complemento ideal para Maradona, porque le libera mucho. También, hombre, Careca, un futbolista ya de por sí importantísimo. Si lo juntas a Maradona, pues haces lo que de hecho pasó. Este equipo ganara 2 Scudettos, algo impensable que por supuesto no ha vuelto a repetir. Que de hecho la única vez que está cerca de la cabeza es este año, después de los que han pasado de aquel entonces, ¿eh? Ahí estaba tratando de progresar Mitchell con ese balón controlado. Cuidado de esa pelota en largo ahora para la carrera de Giordano. Se le ha marchado ese balón. Volvemos a escuchar banda sonora del Estadio Santiago Bernabéu a puerta cerrada. Me parece un sacrilegio hablar en este partido, ¿eh? No, es que lo que se oye, repito, es la megafonía. El Madrid intentó, pues meter desde fuera algo de ruido para que no se viviera así. Yo creo que incluso llevamos 12 minutos de partido. Si te das cuenta, los jugadores también están un poco fuera de contexto, porque este partido con 100.000 que hubieran entrado aquel entonces en el Bernabéu, con toda la parte, el anillo inferior del Bernabéu siendo de entradas de pie, y, bueno, hubiera sido tremendo, hubiera sido un ambiente que seguramente hubiera hecho que el Madrid hubiera salido a comerse al Nápoles, ¿no? Y el partido está pues como un entrenamiento, algo más serio, pero como un entrenamiento.
Ahí está la falta a favor del Real Madrid. Va a ser Mitchell el encargado de botarla. Ese balón se ha paseado, no llegó a salir la pelota por la línea de fondo por el efecto que le dio Mitchell a ese balón. Trataba de llegar Solana y la pelota protegida por Sola. Es ya sacada por Alessandro Renica, con muchos problemas el Nápoles para salir con el balón controlado ante la presión de los jugadores del Madrid. Recuperaba Gordillo, el balón para Solana. Le han robado la pelota a Solana. Según el colegiado no hubo falta. El Nápoles no tiene, ni tenía, no en este partido en general, ni la más mínima intención de construir el juego, de tener la pelota más allá de 10-15 segundos. Hay equipos que con este guión lo pasan fatal, lo pasan canalla. En Italia no, en Italia te puedes encontrar, no en Nápoles, sino en aquel entonces, en aquella Italia del año 87, te puedes encontrar a más de una docena de equipos que están absolutamente encantados de que tú tengas la pelota hora y media. Y no les pasa nada. Y no les pasa nada y saben, bueno, pues cerrarse muy bien al centro, siempre te hacen un 2-1 en banda. Tienen conceptos defensivos que hay que reconocer que luego ellos sí exportaron al resto. No sé si al final, en lugar de enseñarles algo, terminaron enseñando ellos. Y luego, físicamente muy fuertes. Ahí está Diego, el Pelusa Maradona, que le hizo falta a Chendo. Balón jugado por el Real Madrid. Solana. Toca Solana, el balón atrás para Sanchís. Llevamos menos de un cuarto de hora y ya ves la camiseta empapada de Maradona de lo que estaba corriendo. Y precisamente mes de septiembre, todavía. Sí, pero que si te das cuenta, no ha aparecido. Los jugadores del Real Madrid jugando con manga corta. No ha aparecido ni en el área, Maradona. Los directivos que vemos ahí sin la americana, mangas de camisa, muchos ellos. Era una noche, de hecho, todavía de verano. Era la primera eliminatoria, efectivamente. Una noche todavía de verano, no había entrado todavía el otoño. Ahí está jugando Maradona, se intenta marchar de su parque, en este caso Rafa Martín Vázquez, ahora por velocidad Maradona se marchaba Chendo por ese balón demasiado largo. Sobrepasó, ahí tiene el sudor del Pelusa, 15 minutos de partido. Saca ya Chendo. Con la pelota Chendo sobre la posición de Rafa Martín Vázquez. Ahí está Martín Vázquez. Poniendo la pelota en largo, buscaba la progresión de Santillana. Ojo ahora ese balón que está a punto de recuperar Butragueño para el Real Madrid. Sacaba Renica la pelota sobre Romano. El balón jugado por Romano para Maradona. Se giró Maradona, busca el apoyo en corto. Han volcado la pelota sobre la posición de Ciro Ferrara, esta vez apareciendo por la banda derecha y falta sobre Ferrara. Este equipo estaba, hablo del Real Madrid ahora, estaba absolutamente cimentado de forma muy sólida, por eso fue un ciclo y le dio para ganar mucho sobre un centro del campo exquisito. Mitchell, Gallego, Martín Vázquez, Gordillo, teniendo en cuenta que el buitre bajaba y que no terminaba siendo un segundo punta y que siempre subía, que siempre que podía. El propio Sanchís era gente, esa quinta fue maravillosa. Y además tenían, como has visto antes a Martín Vázquez buscar a Santillana de forma directa. Yo creo que desde esa quinta del buitre no ha habido una generación que hayamos visto en España capaz de mezclar con tanto talento el fútbol corto y largo a la vez. Este equipo era capaz de tocar en pared y entrar en pared casi hasta línea de gol. Y sin embargo también era capaz de lanzamientos de 40 metros por parte de Martín Vázquez o del propio Mitchell, ¿no? O incluso de Gallego, con lo cual no sabías muy bien cómo defenderlos, ¿no? Tenían de todo y lo tenían bueno. Vamos a ver esta eliminatoria al completo aquí en Marca TV. Hoy vemos este partido de ida. Mañana veremos el partido de vuelta. No solamente lo que ocurre en este estadio de Santiago Bernabéu vacío, sino también veremos lo ocurrido en el estadio de San Paolo, en el desenlace de esta eliminatoria. Y todo ese balón en largo, intentaba llegar Butragueño a la pelota. Ha llegado Ferrario para cortar ese balón. Ahora Chendo de nuevo en la marca con Maradona. Maradona retrasa la pelota buscando a Claudio Garela. De la presión de Carlos Alonso Santillana. Jugó ya Garela. La pelota para Ferrario. Sacó Ferrario. Renica. Ahí está Renica metiendo de nuevo para Maradona. Qué bien se anticipó Chendo para llevarse el balón. Ahí está Chendo tratando de progresar. Se le ha dado un poquito a Chendo. Ha conseguido recuperar la pelota. Qué buen balón picaba Santillana. Recupera de nuevo Charlie de cabeza. Ahí está tratando de llegar Gallego para llevarse ese balón que finalmente favorecía a Bruscolotti. Aunque se anticipa Manolo Sanchís por esa banda derecha. Ahí está Sanchís profundizando. Ojo a Sanchís que la puede poner. Sanchís. Penalti. Penalti por el derribo sobre Sanchís. Penalti señalado por el colegiado. Ha aparecido claro Marqués. El derribo creo que fue de Renica. Efectivamente, clarísimo sobre Manolo Sanchís. Mira qué arrancada de Sanchís, ¿eh? Qué talento tenía Sanchís, qué capacidad.
Él sale de atrás, él se da cuenta que un defensa que cruza la línea de centro del campo se convierte automáticamente en un atacante más. Y bueno, y va superando líneas y le dejan y ahí se planta. Pues va Mitchell, minuto 19 de partido, ojo que el Madrid se puede adelantar. Mitchell va a golpear, pierna derecha, gol, 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 gol. ¡Gol! Del Real Madrid. Gol de Mitchell. Transforma la pena máxima. Adelanta el Real Madrid ante el Nápoles. En este partido a puerta cerrada en el Estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid 1, Nápoles 0. Yo supongo que Mitchell vería cómo Varela va a un lado y él elige el otro simplemente, porque si no lo tira fatal. Lo tira muy centrado. Además, como sé que estos partidos le encantan y lo estará viendo seguro, pues nada, si no está de acuerdo que ponga un mensaje, ya le rebatimos. Pero hacía justicia a lo que se estaba viendo del marcador, más que por ocasiones de gol, que el Madrid no había tenido, si te das cuenta, por lo que todo el resto de circunstancias que influyen en un partido. Es decir, posesión, es decir, presencia, es decir, tener la pelota, jugar en el campo del rival y tratar, sobre todo tratar, ¿no? Intentar proponer fútbol, ¿no? Ante un equipo que la tiene y busca Maradona. Decías antes que evidentemente y de forma descarada el Nápoles venía a buscar el empate a 0 al Bernabéu. ¿Qué resultado, teniendo en cuenta que todo el mundo hablaba ya del infierno de San Paolo, qué resultado podía tener como objetivo el Real Madrid? ¿Una victoria por 2? ¿Por 3 goles? Sí, yo creo que en Europa un 3-0 es prácticamente imposible de levantar, incluso aunque el rival sea un equipo menor. Hacerlo hoy en día 4-0 a un equipo a nivel europeo, para empezar significa que vas descaradamente al principio, desde el principio del ataque, y es muy posible que te comas alguno. Con lo cual te tendrías que ir a 4 goles, perdón, a 5 goles. Yo creo que el 3-0 es el resultado ideal, que todo entrenador desea, ¿no? De todas maneras, el guión de Ben Acker, el guión de aquel Real Madrid era ponerse por delante en los primeros 20 minutos, y bueno, y a ver qué hace el Nápoles para empezar ahora ya, aunque no haya público, que no haya ambiente, pues también tiene que jugar contra bueno, la incertidumbre y el miedo, los nervios de saber que el Madrid con este 1-0 pues ya está mucho menos presionado. No es mal resultado, David, un 1-0 contra un equipo italiano. Le obligas a hacerte 2. Y en Italia solo se hacen 2 goles cuando hay alineación planetaria. Ahí está la pelota en largo, intentaba llegar Gallego, se ha anticipado bien de Napoli, con el estadio ese vacío, si nadie sabe si alguien que acaba de sintonizar la Marca TV ve el Bernabéu vacío, seguro le recuerda más a un estadio italiano precisamente en los últimos años. pero no por sanción, no por sanción, ni mucho menos. Porque la gente por la decide escasa no ir. presencia, ¿verdad? Sí. Escucha, Márquez. Ese es Camacho, ¿no? Vamos a tocar como sabemos, decía desde el banquillo. Ahí estaba Maradona entre Chendo y Mitchell tratando de llevarse el balón. Finalmente la pelota favoreció a Tendillo. Jugó Tendillo sobre Mitchell, de nuevo Tendillo. Ante él estaba Sola. La combinación de Tendillo con Mitchell. Continúa Tendillo y hay falta. Vete fijando en este señor que se ve aquí, con una corbata justo debajo del marcador. A ver si lo reconoces. A ver, no. A ver si va con una camisa blanca, está de pie, está en primera fila. Lo vamos a ver luego con más detalle. Y es el señor que ahora está aplaudiendo allí en ese grupo, pero bueno, lo iremos viendo más de cerca y a ver si en uno de estos planos eres capaz de identificarlo. Hecho. Trataba de jugar Butragueño. Habrá saque de banda para el Madrid. Qué camisas, por Dios, se llevan en la época, viendo al compañero fotógrafo. Sacó Mitchell, la pelota para Butragueño. Recibir Santillana, Maradona. Bien Chendo. Siempre que aparece Maradona, Chendo está muy cerca. Yo creo que el marcaje no es tanto como lo vimos, o tan descarado como fue en su día con el Bayern de Múnich, creo, con Rummenigge. Fue una eliminatoria en la que Chendo se pegó a Rummenigge de manera, bueno, pues prácticamente desde el principio del partido. Y ¿no fue Rummenigge? ¿Quién fue? Ahora te lo diré. Ahí está la pelota jugada por Martín Vázquez, buscaba el centro, Garela ha sacado la pelota, también golpeaba Salvatore Bagni, balón que recupera de nuevo el Real Madrid. Ahí está Mitchell,
Ha llegado Maradona en tareas defensivas para robarle la pelota a Mitchell. Sí, ya recuerdo. Mira Maradona, otra vez allí, madre mía. ¿Ya recuerdas quién está ahí? Ya, no, ya recuerdo qué marcaje fue también de Chendo, marcaje individual. Bueno, pues que no dejó de tocar el balón. Contra Platini en la Juventus, señor, Real Madrid-Juventus. Se puso Chendo con Platini, el presidente actual de la UEFA, que yo creo que todavía tiene que soñar con aquel marcaje de Chendo. Ahí está Gordillo, trata de marcharse y había sobrepasado la pelota, ¿no? Línea de fondo, línea de banda en este caso. Habrá pelota para el Nápoles, 24. De verdad, me cuesta mucho hablar, señores. Me gustaría que pudieran ver el partido casi sin nuestra narración. Ahí había un micrófono ambiente, por eso escuchábamos tan claramente el dámela del jugador italiano. Cuidado con Mitchell dentro del área, ha salido Carella. Ahora va a llegar Martín Vázquez. Ha podido hacer falta Salvatore Bagni, no la pitó el colegiado. Continúa Bagni, corre con el gallego, con el centro Santillana, o sea, Sanchís protegía y salió Bullo. Esta es la primera vez en la que vemos a Paco Bullo en el partido y el partido lleva 25 minutos. Esto dice mucho de lo que antes te comentaba, de qué es lo que pretendió y qué es lo que planteó Ottavio Bianchi, porque a veces, bueno, acusamos a los jugadores, pero no es cierto que ellos deban llevar toda la culpa. Este dibujo lo presenta y lo plantea Bianchi, que vino de una forma para mí absolutamente cobarde e incluso declarándose manifiestamente inferior al Santiago Bernabéu. Ver a Maradona, como lo estamos viendo y como lo vimos durante todo el partido, metido de lateral derecho, es una de las cosas que deben llevar pecado, vamos, deben llevar castigo eterno. Estaba ya empapado Maradona de lo que había corrido y no precisamente para crear. Gordillo golpeando la falta. No llegó Sanchís. Subió Sanchís con Santillana y con Butragueño. Fíjate que tampoco descolgaba mucha gente, dejaba mucha gente arriba en ataque el Madrid en este tipo de acciones. Solamente 3 hombres involucrados en la acción en el área. Puso ya la pelota en juego Carella. Tendillo va a recuperar para el Madrid. Tendillo, que estuvo espectador al no estar Careca. Bueno, la presencia de Giordano yo creo que fue testimonial también, ¿no? Fíjate que no hay, también hablando de las modas, de lo que ha cambiado el fútbol, fíjate que salvo cosas individuales, como colectivo me refiero, no hay una presión como la que hoy en día se puede ver en el centro del campo. Fíjate, o sea, tú ahí hoy en día siempre verías a alguien intentando acercarse por lo menos. Ahí el Madrid podía jugar con cierta comodidad. Y sí, ya cuando llega a la línea de volantes del equipo italiano, ahí es cuando siempre aparecían 1 o 2. Mira Ferrara. Se vienen hasta las sirenas, de los coches de la calle, pasando por la calle. Vamos, vamos, que no le caiga. Ahí está Renica, golpeando la falta. Sanchís peina hacia atrás. Bullo. Saca ya Bullo ese balón para que lo juegue Gallego. Escucha Camacho perfectamente. Sí. Gordillo. Intentaba meter en largo. Ha recuperado el Nápoles. Ahí está la pelota de Romano. Ojo a Romano, trata de progresar. Giordano se cruza para llevarse el balón. Y el Gordillo. En esta temporada había 3 grandes cocos en la Copa de Europa. Hay que recordar que por aquel entonces todavía no había Liga de Campeones. Es decir, solo jugaban los que ganaban las ligas de cada país. Y había 3 grandes cocos. Y el campeón del año anterior. Y el campeón, por supuesto, el campeón actual, el campeón de entonces, que era el Oporto, que era un equipo menor, pero que había tenido en la temporada pasada a Futre y a Raba Madjer. A Futre se lo llevó Jesús Gil ese mismo año, este año del que estamos viendo este partido, pero todavía estaba Madjer en el Oporto. El Nápoles, porque era campeón italiano, quieras que no, con un gran cartel y sobre todo por tener a Maradona. Y el Bayern de Múnich, que era el gran coco, con jugadores muy importantes y que había eliminado al Real Madrid el año anterior. Pues le cayeron los 3 al Madrid esta temporada, Sí, no, por eso te digo. Y el Bayern de Múnich fue el finalista que perdió sorprendentemente, todo hay que decirlo, frente al Oporto, aquella final. Ahí está Gallego doblando el balón para Santillana.
ha sacado Varela. Cuando se dice que el Madrid está en la Copa Europa está en deuda históricamente con el Madrid, es por este año, porque el Madrid se carga en primera ronda al campeón italiano, le toca al Oporto, que lo pasó canalla, jugando en Valencia, recuerdo el partido de ida, que iba perdiendo a falta de 7-8 minutos y ganó en Valencia. Bueno, no lo cuentes mucho, que lo vamos a ver también aquí en Fútbol de Leyenda. Bueno, pero que le tocó el campeón. También, ojo, avanzo, esa eliminatoria Real Madrid-Oporto. También veremos los dos partidos, tanto el de Luis Casanova, que es otra joya que no hay que perderse, sí, señor. como el partido de las Santas. Y luego le tocó el Bayern. Acuérdate, es que fue uno tras otro. Oh, ese balón se marcha fuera. Y a los tres los eliminó. Sí, señor. Eliminó al Madrid en semifinales. Un equipo menor por aquel entonces, por mucho que se diga. Desconocido como era el PSV Eindhoven. Y además sin haber ganado ninguno de los dos partidos. Sí. Con un empate a 0 en el Philips Stadium y con un empate a 1 en el Estadio Santiago Bernabéu. Y por el valor doble de los goles en campo contrario, el Madrid se quedaba fuera de una Copa de Europa en la que había eliminado al campeón de Italia, al campeón de Europa y al campeón de Alemania de forma consecutiva. Campeón de la Bundesliga. Ha sacado ya Varela ese balón al que intentaba llegar Mitchell. Bañi perdió la pelota. Gallego la mete en largo. Corre Mitchell. Ahí está Renica. Menuda falta de Renica. Mitchell pedía incluso la amarilla. Qué bien, porque se para para arrancar. Y ahí el defensa está muerto, porque si quiere hacer algo tiene que tirarse y siempre es falta. Y es amarilla. Esa amarilla, vamos, eso hoy en día no te lo perdona, vamos. Ni aunque el árbitro sea tu primo. Ahí está el balón colgado, ha sacado Varela. Qué puños. Qué poco ortodoxo, ¿verdad? A un puño ahí. Solana. Balón para Butragueño, está Butragueño dentro del área. Balón atrás, Gordillo busca el centro, se marcha fuera. Media hora. Bueno, yo he hecho trampas porque lo vi en su día, te repito que lo recuerdo, y lo había vuelto a ver otra vez. Yo también. Antes de vivirlo hoy. Por eso he hecho un poco de trampas, pero puedo decir que es que lo del Nápoles fue... Vamos, estoy seguro que si Marca TV se viera en Italia y en Nápoles, cosa que con el tiempo todo se andará, se estarían en parte sonrojando, porque... gran equipo que yo creo que tiene que... Si Marca TV se viera en Italia y en Nápoles, tú también serías una estrella de la televisión en Italia y en Nápoles. Como el de los anuncios de Martini. En fin. Más con lo que te gusta a ti la pizza, te lo pasarías. Hombre, no te quepa duda. Pelota que jugaba Gordillo. Y hubo mano de Luciano Solà. Esos gritos eran de Camacho. Venga arriba, venga. Ese era Benaker, ese sí que era Benaker. Sí, ese era Leo Benaker. Gallego para Chendo. Chendo juega sobre la posición de Mitchell. Les valía, al Nápoles le valía. Sí, si no, el 1-0 era un magnífico resultado. Sí, porque no se les ve ni con una presión especial, ni por supuesto. Mira, ahí sí, robar ahí es cuando intentaban decir, bueno, a ver dónde está Maradona, venga. Que venga Maradona, ¿lo ves? Dice, que venga Maradona. Chendo convertido en su sombra, ¿eh? Lo veíamos ahí perfectamente. De Napoli. Balón en largo que buscaba Maradona y toda la ventaja para Chendo. Chendo, que ha pasado a la historia del fútbol y del Real Madrid como lateral derecho, que lo pueden ver como con ese marcaje individual sobre Maradona aparecerá por todas las partes del terreno de juego, allá donde pisa Maradona. Balón de Gordillo. Hombre, cuando tú tienes un jugador, yo en este sentido, bueno, entiendo que los entrenadores también va con las modas y con las escuelas, como decía antes, pero antiguamente se decía, espérate. Cuidado a ese balón que busca la posición de Romano. Ahí está Romano, ante él estaba Chendo. ¡Ojo! Porque ese balón iba a la misma base del palo izquierdo de la portería de Bullo. Sí, lo primero que hizo el Nápoles en ataque, 32 de la primera. No se sabía si era un tiro o si era un centro, en cualquier caso estuvo bien Bullo. Te decía que en aquel momento, y por eso yo no sé hasta qué punto eso igual hasta retorna dentro de algunos años. Cuando tú tienes un jugador tan bueno con respecto al resto, como era el caso del Nápoles con Maradona. Ahí está Gordillo en la frontal del área, trataba de picar el balón para Butragueño, fuera de juego. Pues se decía, bueno, yo si tengo uno que es capaz de defender muy bien, como es Chendo, yo pego a Chendo con Maradona y jugamos 10 contra 10. Era un planteamiento que realmente dio un resultado en muchas ocasiones. En este partido en concreto, hay que reconocer, por encima del planteamiento global del Nápoles y de lo que hace Italia con el fútbol y con la pelota, y lo poco que le gusta la elaboración, son transiciones siempre muy rápidas, hay que reconocer que Maradona no la toca. Bueno, pues desde ese punto de vista, bien, porque si sabes que es Maradona y 10 más, pues que sean los 10 más los que tenían que hacer daño. Sí, evidentemente.
Intentaba salir Sanchís con el balón controlado. En una de sus salidas llegó el penalti que propició el tanto del Real Madrid. Ahora hay falta. Pelota para el equipo madridista. 33 de la primera parte. El Estadio Santiago Bernabéu completamente vacío. Un 16 de septiembre de 1987 por una sanción de la UEFA. Ojo, Solana está solo. Se la ha sacado Varela, lo que ha fallado Solana. Sí, esa es la jugada de gol clarísimamente. Lo que pasa es que sucede que muchas veces cuando un defensa llega hasta ahí, para empezar se asusta. Dice, ¿qué hago yo aquí, madre mía? Y luego, aunque tiene tiempo para pensar y se ve como levanta la cabeza el Chucho Solana, dispara al muñeco. Michel ha botado ya esa pelota desde la esquina, despeja la defensa del Nápoles. Ahí llegaba bien para recuperar ese balón Martín Vázquez ante Maradona. Juega Gallego. Gallego mete la pelota demasiado larga, a la que no va a llegar Butragueño. Sacó ya Garela. La pelota sobre la posición de Salvatore Bagni. Romano. Se tiraba Solana para intentar recuperar ese balón. Fíjate dónde está también Solana con otro marcaje individual, ¿eh? Si te das cuenta, el Madrid se va encontrando más cómodo según pasan los momentos, lo cual llega a ser hasta peligroso porque en el fondo te relajas. Y te relajas porque ves que no te hacen daño. No te hacen daño para nada y que tardas muy poco en robar y que la presión no es en absoluto asfixiante. Y pues, eso te permite pues ir poco a poco ganándole metros al partido. En Madrid, en el centro del campo, damos la sensación a veces de desorden. Aparecía Martín Vázquez por la derecha, aparecía Michel en su sitio natural e incluso Gallego. Pero dentro de ese desorden, los cuatro podían jugar, quizás salvo Gordillo, que era el más claro que iba a estar siempre escolado por la izquierda. Los otros tres, sobre todo Martín Vázquez y Michel, se mueven con más libertad y lo que resulta más difícil de marcar y además les da la capacidad de sorpresa. Balón que va a recuperar Sanchís ante Giordano. Mira el tiri. La duda que tenemos es si era una grabación que alguien estaba lanzando o consiguió colarse para ver este partido del tiri. No me extrañaría que estuviera, ¿eh? Santillana. El tiri es... fue un aficionado del Real Madrid que se hizo histórico precisamente por ese cántico. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. Se hacía oír más en el antiguo pabellón del Real Madrid, en los partidos de baloncesto. Ahí sí que se escuchaba de forma clara. Los gritos de ánimo en el banquillo del Real Madrid para el Chucho Solana. Juega Michel. Fíjate ahora, creo que es en esta jugada. Mira ese señor que baja, ahí para increpar. Lorenzo Sanz, ahí lo tienen, insultando al jugador italiano. Entonces, supongo que ya era vicepresidente, ¿no? En el año 85 ya era vicepresidente, desde la llegada era directivo seguro. Sí. Y yo creo que ya desde el 85 vicepresidente, y ahí lo tienen con la americana colgada sobre la valla de publicidad, porque hacía calor y como... Llamándole algo curioso al árbitro. No, a Salvatore Bagni, yo creo que era por la Bagni. Entrada tan fea que le había hecho a Michel. Madre mía, qué cosas. Qué documento, ¿eh? Qué cosas te enseño aquí en fútbol de leyenda. Ojo a De Napoli, busca el centro. Ay, Bullo. Ojo a Bullo que se le ha escapado la pelota. Cuidado, el disparo. Lo que ha fallado el Giordano. Qué ocasión acaba de tener el Nápoles. Qué error de Bullo. Cuando de puños deja ahí muerta la pelota y Giordano la ha enviado a las nubes. Yo creo que desde que se ve salir el centro se ve que Bullo se la va a comer. Y yo creo que él mismo se ve que, ¿qué hago? Salgo, me quedo. Si se hubiera quedado quieto, la pelota es de Sanchís. Sin embargo, al tocarla es cuando se la da a Giordano. Y bueno, pues quiso romper la red y por eso perdió el gol. Esa fue la ocasión más clara, no del Nápoles, yo creo del partido. Solo a la altura de que hemos visto de Solana, un mano a mano, ¿no? Esta es un mano a mano, no. Este es un mano contra nadie. ¡Venga, Michel! A intentar recibir Santillana. Ha salido bien Giuseppe Bruscolotti para cortar el balón. Qué nervioso estaba Lorenzo Sanz. Le veíamos ahí como bajaba otra vez a apoyarse en la valla cada vez. Igual estaba recordando por ahí el balón. Estaba terminando de decirle la frase completa a Bagni, ¿no? Está ahora mismo encima de la E, ahí donde está ese grupo de seguidores. Y ahora ya fuera de juego de Butragueño. Últimos 7 minutos. Un poquito más de banda sonora del Bernabéu, de verdad. Es que me parece una auténtica delicia poder tener este documento.
Intentaba llegar Martín Vázquez peleando por ese balón con De Napoli. Saque de banda como Martín Vázquez llamaba a Sanchís para echarle la pelota. Cosas que hoy en día son imposibles de escuchar. Claro, eso te iba a decir. Hoy sigue pasando lo mismo. Lo que pasa es que no lo oímos. Qué bien el buitre. Gallego. Se equivocó ahí Gallego. La pelota sacada por Luciano Sola. Giordano. El Madrid la tenía, pero la tenía sin mucho sentido. Hay que decir que al encontrarse con el gol en la arrancada de Sanchís, te das cuenta, el gol tampoco viene. Fuera de juego de Maradona. Al encontrarse con ese gol el Madrid, bueno, se relaja bastante y bueno, se conforma con tenerla. No hay ni una sola aparición en la que Butragueño sorprenda entre líneas y no hay centros desde banda para que remate Santillana, que son los dos de punta cuya asistencia se justifica precisamente de ese tipo de acciones. Si no, me dirás tú. Pero el 1-0 no era malo del todo, ni mucho menos. Recuerdo, eso claro, eso no se ve en la tele, eso hay que echar atrás mano de la memoria del sentimiento que había en Madrid en aquella época. Se le tenía auténtico pavor al Nápoles por el hecho de jugar el partido de ida en casa, a puerta cerrada. ¡Ojo al centro de Michel! No ha llegado Santillana. Era vamos, uno de los cocos. Yo diría que incluso muy por encima del Oporto, que era el actual campeón de Europa, ¿no? Tenía a Maradona, jugador de moda del momento, y luego porque había pasado solo un año después del Mundial de México. Hay que recordar que exactamente Maradona viene después de meter el famoso gol, de convertirse en Dios. Uno de los mejores goles, si no el mejor gol de la historia, ¿no? Y después de eso ya solo con eso asustaba. Y en aquella época todavía no veíamos los torneos internacionales como hoy en día, ¿no? Hoy en día tienes al alcance de la mano, hombre, no todo lo que quieras, pero mucho sí. Puedes ver las ligas de muchos países, ¿no? Y sabes o te haces una idea realmente cuál es el potencial real, ¿no? de un equipo o incluso de un país, viendo su liga. Pero aquel entonces no, solo sabíamos que Maradona había llegado al Nápoles, que era un equipo poco menos que de barrio, y le había hecho campeón de Italia, ¿no? Fuera. Qué gozada, ¿verdad? También a los italianos. Ese era Bianchi, no sé lo que ha dicho. Salvatore. Hablaba más Camacho que Benaker, aunque hay que decir que Camacho lo que decía era vamos Chucho, vamos Michel, vamos. Lo cual está muy bien, pero... Hemos podido escuchar cómo para dirigirse a Gallego directamente le llaman Soso, que era el mote de Ricardo Gallego. Sale Rénica. ¡Juego! Se reclamaba fuera de juego. El intento de pase de Rénica. Ahora Ciro Ferrara consigue sacar la falta. Va discutiendo con Butragueño toda la primera parte, Ferrara. Vamos 4 minutos más, les dicen desde el banquillo. Y es que queda poco más de 3 minutos para alcanzar el 45 de la primera parte. Gana el Real Madrid por 1-0 el tanto de Michel de penalti. En este atípico partido a puerta cerrada en el Estadio Santiago Bernabéu. Lo único que dice Camacho, vamos, claro, animando a quien le está sustituyendo en el lateral izquierdo. Y a quien tiene además al lado, porque el banquillo estaba en aquel entonces en el Santiago Bernabéu. Donde está hoy en día. Donde está hoy en día, antes de que lo cambiaran, lo cambiaron pocos años después. No, lo que se cambiaron fueron las cámaras. Yo creo que los banquillos han estado siempre en el mismo sitio. ¿Sí? ¿No cambiaron los banquillos? No, yo creo que las cámaras sí que se cambiaron. Las cámaras se cambiaron del lateral de Padre Damián al lateral de Castellana. Lo que se cambió fue el palco, es verdad. Y el palco que ahora está enfrente de este plano de las cámaras. El palco que ahora está encima de los banquillos. Exacto. Y que antes estaba enfrente. Pero los banquillos siempre han estado encima de la zona de vestuario. No sé si ocasionalmente en alguna zona de obras, en algún momento de obras. No, tienes razón. Este que vemos aquí es el fondo sur, donde está Garela. Y lo que sí, durante muchos años, como decimos, las cámaras estuvieron al otro lado. Sí, señor. Y se veían los banquillos de frente. Garela, sacando en largo. Ese balón que buscaba Giordano ante Sanchís. Se lo lleva Giordano. Golpeaba la pelota a
No saben qué hacer con ella. Buena la presión de los jugadores del Madrid, recuperó Butragueño. Es más un quitársela de encima que una elaboración propiamente dicha, ¿no? No ves que nadie tira en una diagonal, ya ni el propio Maradona te inicia un desmarque, la pide al pie. Así es muy difícil, ¿no? Hombre, con Maradona siempre es capaz de recibir y elaborar la aventura individual y que eso sirva, ¿no? Pero el resto no, tiene que ofrecer algo más. No había ni un solo desmarque, no había movimientos con sentido ofensivo por parte del Nápoles. ¿Sí, quién es? ¿Martín Vázquez? Sí, parece. Parece, ¿no? No es Martín Vázquez. No, porque está de espaldas con el 11. Es Mitchell. Mitchell, puede ser. Es Mitchell. Sí, Mitchell. Estaba ahí caído, reclamaban una posible falta a los jugadores del Madrid que no vio el árbitro. Pelota jugada por Gallego. Sanchís a punto de acabarse esta primera parte. Fútbol de leyenda en Marca TV. Ahí tiene otra vez a Camacho con él. Vamos, Chucho, vamos. Dirigido a Solana. Chendo se anticipa a Maradona y ahora hay falta de Chendo sobre Bañi. Pues con el vamos, Chucho, vamos a plantar una vez mano a mano con el portero. Pues ni siquiera va a dejar que se vote. Esa falta ha pitado el final de la primera parte del colegiado. 1-0 gana el Madrid. Buen resultado de momento para el equipo madridista. Lo mejor porque no ha habido ocasiones de gol más que la de Solana y la que fallaron los italianos, por el error de Bullo. Pues les dejamos con esta imagen. El Bernabéu completamente vacío, los jugadores a vestuarios. Todavía queda la segunda parte. Hasta ahora.